Utilizando relaciones. El informe elaborado con relación se basa en el campo clave principal, que contiene las tablas. Abre la base de datos vendedores, las tablas ventas, datos de vendedores y oficinas. Entonces podrás utilizar la cinta de opciones, herramientas de base de datos. Del grupo relaciones, aquí está, y del botón comando relaciones. Una relación es una conexión virtual entre los campos de las tablas, en donde se compartirá la información para generar el informe. En la sección Área de documentos, haz clic en el botón Relaciones. Aparecerá un documento en blanco que indicará que se ha iniciado una relación y la ventana mostrará tablas. Se activará la cinta de opciones Diseño. En la ventana Mostrar tablas, da clic en cada una de las tablas que contienen la base de datos. Aparecerán las tablas para continuar con el diseño de las relaciones entre las tablas. Si en cada una de ellas no está activada la clave principal, deberá cerrar el documento de relaciones y activar la clave principal en cada uno de los campos que se requieran para elaborar el informe. Como aquí se muestra, aquí está la clave principal. Estas no tienen clave principal. En esta sí, en esta sí. Creación de relaciones. Da clic en el nombre de campo de la primera tabla y arrástralo al mouse al nombre de campo de la segunda tabla. Al soltar el botón, aparecerá la ventana Modificar relaciones. Activa la opción Exigir integridad referencial para confirmar la creación entre dos campos de la tabla. En caso de que se requiera modificar el campo en donde vas a establecer la relación, designa el menú del campo de la tabla a modificar. Puede ser la primera o la segunda. Al dar clic en Crear, establecerá una relación de 1 a 1 para observar en la cinta de opciones Diseño. Y tal como se muestra en la siguiente imagen. Varias relaciones. Para generar varias relaciones entre los campos de varias tablas, emplea el mismo procedimiento de arrastrar el campo a la tabla que corresponde y confirma en la ventana los campos que deseas relacionar. Para mover de lugar las tablas de la sección del área de documentos y poder observar mejor las relaciones que se establecieron, solo hay que dar clic en el nombre de la tabla y arrastrarlo a un lugar conveniente. Eliminar y modificar relaciones. Para eliminar una relación entre dos tablas, da clic sobre la línea y con el botón derecho escoge la opción Eliminar. Access confirmará que deseas eliminar de forma permanente la relación seleccionada de la base de datos. Clic. Forma permanente y desaparecerá la línea de la relación. Para modificar una relación entre dos tablas, da clic sobre la línea y con el botón derecho dirige la opción Modificar relación. Access abrirá la ventana de diálogo para escoger los campos de cada tabla y realizar la relación. Informe de relación. Para continuar con tu informe, da clic en el botón de comando Informe de relación del grupo Herramientas. Observarás en vista preliminar los siguientes imágenes. En el nombre de la relación aparecerá en forma automática
la fecha en que fue creado el informe, así como el nombre que asigna Access a dicho objeto. Después de cerrar la vista preliminar, aparecerá la vista diseño de informe, que se muestra en la siguiente imagen. Haz clic con el botón derecho del mouse en el nombre Informe 1 y selecciona la información para eliminar cualquier relación que existe entre los campos de dos o varias tablas. Emplea el botón de comando Borrar diseños que se encuentra en el grupo Herramientas. Guarda un informe de una relación. En una forma automática, Access designa un nombre al informe de relaciones creado para guardar o cambiar el nombre. Coloca el cursor sobre el nombre del informe y con el botón derecho del mouse selecciona la opción Guardar. Y aparecerá una ventana para confirmar o cambiar el nombre del objeto. Después de guardar el informe en la parte inferior del panel de exploración, aparecerá el nombre que creaste con un icono en forma diferente al de las tablas. Dar presentación a un informe. En la parte final de la elaboración de un informe, puedes darle presentación utilizando la cinta de opciones Diseño y el grupo Temas de la vista Diseño. Ahí podrás emplear los diferentes botones de comando y dejar el informe con una presentación personal antes de imprimirlo. Puedes utilizar la presentación preliminar para observar y dar los últimos ajustes. Vista e informe. Es el tipo de vista que da Access al momento de crear un informe para darle presentación. Tienes que cambiar el tipo de vista a diseño. Una vez que hayas dado presentación al informe, regresa a la vista Informe para observar el documento. Vista Diseño. Es el tipo de vista que da Access para darle presentación al informe y consta de 4 áreas de diseño. Podrás insertar diferentes elementos al grupo Controles. Ahí. Utilizando el asistente para informes. También puedes elaborar un informe con la cinta de opciones Crear, del grupo Informes y el botón de comando Asistentes para informes. Seleccionarás los campos de las tablas mediante una serie de pasos que explicaremos a continuación. Abre la base de datos, vendedores y las tablas, ventas, datos vendedor y oficinas. Da clic en el botón de comando Asistente para informes. Luego, aparecerá una ventana en donde elegirás de cada tabla los campos, haciendo doble clic o con el botón para integrar los campos del informe. Se da clic para desplegar y escoger la tabla en la área de campos del informe. Después, aparecerá una ventana para definir la forma en la que los campos se agruparán en el informe, es decir, el diseño de cómo acomodar los campos. Luego,
En la siguiente ventana se define el campo o los campos con los cuales ordenarás los datos que formarán el informe. Se da clic para desplegar y escoger el campo. Ahora se definirá cómo será la distribución de los campos en el informe, en donde además podrás escoger la orientación del documento. Por último, aparecerá una ventana para colocar el nombre del informe que acabas de crear y la opción para desplegar su vista previa. En la siguiente imagen se mostrará el informe elaborado con el asistente para informes. Al informe le puedes dar presentación en la vista de diseños con los grupos temas y controles para dejarlo con un informe con un formato personalizado. Utilizando informe en blanco. Una forma de elaborar un informe es utilizando la cinta de opciones, crear el grupo informes y el botón de comandos informe en blanco. Se basa en seleccionar los campos de la tabla mediante un clic del mouse y arrastrarlos a la vista. Presentación, que explicaremos a continuación. Abre la base de datos facturas y la tabla nacionales. Y da clic en el botón de comando informe en blanco. Aparecerá un documento con vista de presentación que se encuentra totalmente en blanco y al mismo tiempo aparecerá del lado derecho la lista de los campos que podrán seleccionar para formar el informe. Después de arrastrar con el puntero del mouse cada uno de los campos al área de documentos, podrás visualizar el informe como se muestra en la siguiente imagen. Funciones en el informe. Una de las ventajas de elaborar un informe de esta forma es que puedes incluir funciones con la ayuda de la cinta de opciones, diseño, el grupo de agrupación y totales, el botón de comando totales. Selecciona el campo en donde vas a aplicar la función, da clic al botón de comando totales y escoge la función. Por ejemplo, para el campo unidades vendidas, suma. Puedes darle presentación al informe con el botón de comando vistas y vistas presentación. En la cinta de opciones diseño, en el grupo temas y en la cinta de opciones de formato, grupo, fuente, para dejarlo con un formato personalizado. A continuación seguirá mi compañera Melissa. Utilizando etiquetas. Otra forma de elaborar un informe es con la ayuda de la cinta de opciones Crear en el grupo Informes y con el botón de comando Etiquetas. Se basa en seleccionar los campos de la tabla mediante una serie de pasos que explicaremos a continuación. Abre la base de datos Colección de libros y la tabla Títulos y da clic en el botón de comando Etiquetas. En la primera ventana, selecciona el tipo de etiqueta que utilizarás para mandar incrustar los campos y generar el informe en las etiquetas. En la siguiente ventana, decidirás el tipo, tamaño, espesor y color de la fuente que utilizarás para crear las etiquetas. En esta ventana, insertarás los campos que emplearás en las siguientes etiquetas. Después de insertar un campo con el botón mayor, pulsa Enter para cambiar de renglón y capturar el siguiente campo. Además, puedes capturar texto antes de insertar los campos. Ahora definirás el campo que servirá para ordenar las etiquetas.
es decir, bajo qué campo se ordenarán todas las etiquetas. Esto se realiza con el campo seleccionado y el botón mayor. Por último, establece el nombre que recibirá el informe de etiquetas, así como la vista que se presentará el informe terminado. En la vista informe, las etiquetas se observarán de la siguiente manera. Si cambias el tipo de vista diseño, podrás hacer modificaciones a la presentación de las etiquetas como el tipo de fuente, tamaño de fuente, color de relleno, etc. Puedes dar presentación al informe de etiquetas en la vista presentación, en la cinta de opciones diseño, en el grupo temas y en la cinta de opciones formato en el grupo fuente. Consultas. Una forma de manipular la información contenida en una base de datos es mediante una consulta en donde visualizarás, modificarás y seleccionarás los datos de una o varias bases de datos. Su forma más común es una tabla. Utilizando el asistente para consultas. Una forma de elaborar una consulta es con la ayuda de la cinta de opciones Crear. El grupo Consultas y el botón de comando asistente para consultas. El procedimiento consiste en seleccionar los campos de la tabla mediante una serie de pasos que explicaremos a continuación. Abre la base de datos, colección de libros y la tabla títulos. Se da clic en el botón de comando asistente para consultas. Se abre una ventana en donde seleccionarás el tipo de consulta que vas a realizar. Asistente para consultas sencillas. Asistente para consultas de tabla o referencia cruzadas. Asistente para búsquedas de duplicados y asistente búsqueda de no coincidentes. En la siguiente ventana seleccionarás los campos que integrarán la consulta. Da doble clic sobre el campo que quieras agregar o bien con la ayuda del botón. Después aparecerá una ventana en donde designarás el nombre de la consulta y el tipo de vista, en la que se presentará la consulta que acabas de realizar. Una vez creada la consulta, puede dar una presentación personalizada con la cinta de opción Inicio, con el grupo Formato de texto, utilizando diseño de consulta sencillo. Otra forma de elaborar una consulta con la ayuda de la cinta de opciones Crear, el grupo Consultas y el botón de comando Diseño de consulta. Se basa en seleccionar los campos de la tabla mediante la vista Diseño. Te explicaremos a continuación. Abre la base de datos Pelimats y la tabla Películas. Y da clic en el botón de comando Diseño de consulta.
Se despliega una ventana en donde seleccionarás las tablas de la base de datos sobre las que realizarás la consulta con las características que más adelante mencionaremos. En la vista de diseño podrás observar en la parte superior las dos tablas que se emplearán. En la parte inferior seleccionarás el campo deseado. Además, en uno de los campos definirás en qué orden aparecerán los datos de la consulta. Para observar mejor la consulta, cambia de vista diseño a hoja de datos. Así podrás dar mejor presentación a la consulta modificando el ancho de las columnas. En la vista de diseño podrás desactivar la consulta del campo que aparecerá en la consulta. Da clic sobre el recuadro que activa o desactiva. Aparecerá una versión más corta de una consulta elaborada. La consulta se realiza mediante relación entre las tablas será diferente si no especificas alguna. Utilizando diseño de consulta con parámetros. Una forma más de consulta es con la ayuda de la cinta de opciones crear, el grupo consultas y el botón de comando diseño de consulta. Se basa también en seleccionar los campos de la tabla mediante la vista diseño y agregarle criterios de campo que explicaremos a continuación. Abre la base de datos facturas y la tabla nacionales y da clic en el botón de comando diseño de consulta. Se despliega una ventana en donde seleccionarás la o las tablas de la base de datos sobre las que realizarás las consultas, con las características de criterios que más adelante mencionaremos. En la vista de diseño podrás observar en la parte superior de la tabla que se empleará y en la parte inferior puedes seleccionar el campo deseado. Además, se definirá el campo para visualizar el orden en que aparecerán los datos en la consulta. En la sección Criterios podrás configurar los valores del campo que permitan a la consulta visualizar la información que cumpla con esos parámetros. Estos se deben escribir entre corchetes. Por ejemplo, en la sección Criterios, escribe entre valor inicial y valor final. Estarás pidiendo que muestre la información contenida en ese parámetro. Al cambiar de vista diseño a vista hojas de datos, aparecerán dos ventanas de diálogo pidiendo el valor inicial y el valor final. Por ejemplo, si capturas 11 y 18 respectivamente, aparecerá
4.1.3 Formularios. Otra forma de manipular la información contenida en una base de datos es mediante formularios. Con los formularios puedes diseñar una interfaz gráfica en forma personalizada que te permite trabajar con la base de datos. Utilizando botón formulario. Con la ayuda de la cinta de opciones crear en el grupo de formularios y el botón de comando formulario, abre la base de datos facturas y las tablas nacionales y da clic en el botón de comando formulario. Aparecerá la siguiente imagen que muestra la tabla en vista presentación. En esta vista puedes modificar el formato de la presentación del formulario con la ayuda de la cinta de opciones, formato en los grupos fuente y número, cambiando el tipo de fuente, tamaño de fuente, color de fondo o de relleno, color de fondo de relleno alternativo, alineación, estilo, moneda, entre otros. Después de efectuar los cambios en el formulario, puedes visualizarlos en 3 diferentes vistas. Vista formularios. En esta vista puedes navegar y observar cada uno de los registros de la base de datos con los botones señalados. Vista presentación. En esta podrás modificar los atributos de los elementos formulario, los campos, el nombre de campo, fondo, etc. Vista diseño. En esta vista podrás modificar las áreas de encabezado del formulario, detalles, pie de formulario. Además, podrás colocar los elementos del grupo controles. Insertar controles. Una vez elaborado un informe, puedes agregarle controles utilizando la cinta de opciones, diseño y el grupo controles. Ahí podrás emplear los diferentes botones de comando, de cuadro del texto, etiquetas y botones. Además, en el grupo de encabezado y pie de página puedes agregar, por ejemplo, una imagen con el botón de comando logotipo, un título o la fecha y hora. Logotipo. Se emplea para colocar una imagen en cualquier parte de las selecciones del documento en la vista de diseño. Etiqueta. Se emplea para colocar un letrero o texto en cualquier parte de las secciones del documento en la vista de diseño. Control de navegación. Se utiliza en la navegación u operación del formulario y se coloca en cualquier parte del documento en la vista de diseño. Los botones de control que se incrusten en la vista de diseño los puedes manipular al igual como si estuvieras trabajando objetos en PowerPoint. Es decir, puedes alinear, agrupar, modificar el tamaño, etc. Por ejemplo, las siguientes imágenes contienen botones de control que han sido manipuladas y las dos vistas podrán observar su comportamiento. También puedes ampliar el botón derecho del mouse para cambiar la presentación de los controles que hayas insertado en la vista de diseño.